Flor y Canto presenta. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos nuevamente como cada 8 días desde la Casa de Pastoral, la Escuela Bíblica. Erika, bienvenida nuevamente, gracias. Gracias, padre. Gracias, padre, que me invita. No, pues con gusto, ¿verdad? Este momento de la Lección Divina es muy significativo para todos. Sí. Bueno, pues estamos en el mes de octubre, mes de las misiones, ¿verdad? Papá invitó a que fuera el mes de las misiones, y vamos ahora a meditar el texto de Lucas en el domingo 28º. 28º ordinario. Del tiempo ordinario, muy bien. Sí, y muy adecuado para las misiones. Excelente. ¿Cuál es la cita? Es Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Ajá. Está cortito, pero muy profundo. Bien. Pues si gustas de una vez, comenzamos con la lectura y luego la comprensión. Ok, pues a recordar, la lección es nada más ver la lectura, identificar lo que encontramos en el texto. Dice: de camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Él, al verlos, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O palabra del Señor. O palabra del Señor. Que se vale. Muy bien, pues se pueden hacer 2 lecturas o 3, según las que sean convenientes. Por ahora hacemos una sola. Sí, sugerimos, proponemos. La versión de la Biblia de América. Biblia de América. ¿Usted trae la de Jerusalén? Yo traigo la de Jerusalén. Pero está muy diferente, ¿no? Es muy corta. Es muy poquita la variación. Ajá. Bien, pues vamos a ver los elementos que nos presenta el texto. Recordemos, se lee y se comprende lo que se leyó. Así es. Primer paso. Entonces, estamos en el Evangelio de Lucas, casi a la mitad, ¿verdad? Del Evangelio, poquito después de la mitad. Este Evangelio que es el Evangelio de la misericordia, porque presenta mucho a un Dios misericordioso con aquella parábola del hijo pródigo, con toda la oveja perdida, etcétera. Nos muestra un Dios atento, misericordioso, compasivo con la gente, ¿verdad? En general. Y Lucas habla mucho él era médico, entonces sí. Habla mucho de la pobreza y de los enfermos, ¿no? De cómo son curados, de cómo Jesús se muestra como un médico, un médico hacia los enfermos y hacia los que están también poseídos por espíritus inmundos, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, eso de un modo general del Evangelio de San Lucas. Y ahorita nos ubicamos en el capítulo 17, ¿no? El texto que conocemos como los 10 leprosos que quedan curados. Dice el texto que comienza narrando que Jesús va de camino a Jerusalén. Ya. ¿A qué iba a Jerusalén? A morir. A morir, a ofrecer su vida. Así es. Allá es donde lo van a condenar a muerte, lo van a juzgar, lo van a sacar de la ciudad para crucificar.
Bueno, entonces, ¿a qué va Jerusalén? Pues va a culminar también su obra, su misión para lo cual ha venido. Así es. Entonces, iba de camino a Jerusalén. Y luego pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. O sea, por los límites, las fronteras entre Samaria y Galilea, o sea, la parte norte Ajá. de lo que es Israel. Sí, y sobre todo Samaria, que era el lugar de extranjeros, o sea, no era parte de los judíos, No, claro. y no se querían, ¿no? Entonces, por ahí pasaban. Siempre los samaritanos hasta hoy día se manifiestan inconformes, en pleito, enojados Sí. con los Con los judíos, judíos. ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces por ahí va Jesús, por aquella parte, camino a Jerusalén. La parte norte va en dirección a Jerusalén, al sur. Y al entrar a un pueblo, dice que salieron a su encuentro 10 leprosos. Como Jesús va por los pueblos predicando en ese camino que lleva a Jerusalén, él entra para predicar el reino de Dios, para curar enfermos. Bueno, le salieron ahí 10 leprosos. ¿Verdad? Sí, acordémonos que ellos vivían a las afueras de los leprosos, que era una, Sí. pues era una enfermedad Sí, una enfermedad común, incurable y muy común. muy común. Entonces, a los leprosos se les consideraba impuros. Acordémonos que en esa época se asociaba la impureza con el pecado, Sí. que alguno de su familia o ellos mismos habrían cometido un pecado muy grande y que por eso estaban enfermos de lepra, y entonces vivían en unas cuevas que estaban afuera de las ciudades. Entonces, los que se le acercan pudieron haber sido galileos o samaritanos, ¿no? Sí, no manifiesta aquí, ¿verdad? No se ve ese detalle. Bueno, la cosa es que eran leprosos. Ya de por sí, leproso era excluido, separados, porque como era una enfermedad contagiosa de la piel, pues preferían apartarlos de la comunidad. Incluso dicen que les ponían una campanita. Sí, ¿para qué? Para identificar que, ya va un leproso, no se acerquen los niños. Los distanciaban para no tener contacto con ellos, no contagiarse. Y no los tocaban. O sea, su situación era súper difícil porque eran personas que no tenían contacto humano, pues, natural. Entonces vivían muy, pues sí, como animales, ¿no? Bueno, como pues sí, separados, de un modo no les hablaba, inhumano. Animales a lo mejor. Pero muy inhumano. Y luego dice, se detienen a distancia. Eso quiere decir que... También tiene su reserva para no acercarse tanto a Jesús. Sí. Al entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos, que se separaron a distancia, y levantando la voz, es decir, le gritaron, oye Señor, oye Jesús, Maestro. Fíjate cómo se dicen, se dirigen a él, Jesús, Maestro, porque saben que va enseñando Jesús. Han oído hablar que dice cosas muy extraordinarias o enseña con mucha autoridad Jesús. Y le dicen Jesús, Yahvé, o sea, Yahvé salva, Maestro, ten piedad de nosotros. Ten compasión. Dice allá, ten piedad. Ten piedad. Acá dice, ten compasión. Ten compasión de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Si estábamos hablando hace un momento de que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia, pues aquí se muestra Jesús, justo así, con compasión. Y aparte no le piden exactamente que lo sane. O sea, no les dice, cúranos, ¿no? Nada más, ten piedad de nosotros. O sea, hay gente que... Tengo un amigo que está en la sierra, que le mando un saludo, que luego dice que es bien difícil no oír la voz humana, no tener ese contacto humano. Sí. Se siente uno muy solo. Entonces, ¿quién sabe a qué se referían? Si ayúdanos en eso o cúranos. Porque ellos no dicen pues, cúranos. Ten compasión. Yo creo que el dolor, por un lado el dolor de la enfermedad, de su cuerpo, de su piel, y por otro lado la exclusión. Por eso, ten compasión de nosotros. Es decir, no nos hagas lo que los demás ya nos han hecho. Exacto, exactamente. Reintégranos, reincorpóranos. Y dice enseguida el versículo 14, que es maravilloso. al verlos, o sea, la mirada de Jesús se dirigió a ellos, los miró, no así que siguió de largo y ya les habló como de espaldas, ¿no? Se detuvo. Al verlos les dijo, dice se detuvo ahí. Bueno, no, dice, él al verlos les dijo, id, los manda, id, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ahí, aquí este es un buen ejemplo en la lección para usar las citas que vienen a los paralelos, porque de preséntese a los sacerdotes, que en Levítico 13, 45, 46, que aquí lo estoy leyendo, viene esta ley de que cuando un leproso es curado, tiene que ir al sacerdote, el sacerdote lo mira, ve que está limpio y entonces lo deja volver a la comunidad. Sí, era como la autoridad. Tienes que ir a presentarte a la autoridad aprobada por Dios y por el pueblo
para que Él autorice, para que Él dé testimonio, dé fe de que Dios te curó. Así es. Es de algún modo no brincarse la autoridad que tienen los sacerdotes. Jesús respeta pues esa autoridad que hay en la comunidad de los sacerdotes. Muy bien. ¿Sí? Pero fíjese qué determinante es Jesús, de vayan como si ya estuvieran curados. Uh-huh, o sea, sí. y ellos tienen fe, Uh-huh. porque dice, y mientras iban de camino, o sea, sí le creyeron de, bueno, pues sí tengo lepra, pero yo voy a hacer Claro. lo que y en el camino se curaron. Y quedaron limpios. Ajá. Todos, ¿verdad? Todos. Pero uno de ellos es el que llama la atención, que regresó ante Jesús, ¿verdad? Pero venía en el camino, cuando venía acercándose a él, venía glorificando a Dios y cantando y alabando al Señor. O sea, estos gestos de alegría, de gozo, de agradecimiento con los que vuelve ante Jesús, ¿verdad? Y mostrando y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús. Fíjate todos esos gestos que hace para el agradecido, ¿verdad? El leproso agradecido, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús y le daba gracias. Era un samaritano. Luego subrayas, era un samaritano, ni Eso siquiera sí era un es. judío, o era uno de Galilea, ¿no? Así es, hasta por el punto y seguido, era un samaritano, punto. Cosa sorprendente, un samaritano, ¿verdad? Uno de los enemigos del pueblo de Israel. Y entonces Jesús le sorprende todo esto, tomó la palabra y dijo, ¿qué no quedaron 10? ¿Por qué nada más volviste tú? ¿Verdad? Los otros 9, ¿dónde están? Y ya luego concluye esta pregunta, ¿no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Es decir, ¿cómo los extranjeros, en este caso el samaritano, cómo la gente que no es del pueblo elegido, del pueblo de Israel, muchas veces son los que reciben también la gracia, la salvación, en este caso la salud, y son a los que a la vez también se muestran agradecidos? No, en cambio no, el pueblo judío. Exacto. Sí. Que bueno, que acordémonos que Lucas no era judío, y entonces él Sí. en su evangelio empieza a abrir el reino para los paganos, para todo el mundo, ¿no? Cierto. Ajá. Muy bien. Y ya termina el versículo 19 diciendo, y se dirige a este que volvió, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Él tuvo fe, y por eso le salvó. Le salvó, pero fíjate, primero lo curó de su lepra, y ahora Le regresa dignidad humana. le regresa la dignidad. Exactamente, ahora es la fe, por la fe que tiene de volver ante Jesús, la fe lo salva. Es decir, lo curó allá de su enfermedad y ahora lo está curando de su alma. Sí, o sea, cuando le dice levántate, no se refiere también nada más a párate del piso, sino vuelve a ser un hombre, te amo, reintégrate, ¿no? Reintégrate a la comunidad, sí. vuelve con tu familia. Lo cura de todo. Levántate porque estabas Sí. muerto. Sí, la sí, sí, la sí. lepra era una muerte en vida. Ujú. Y otra cosa, que los que iban ahí a los sacerdotes, era muy importante que fueran. O sea, si no iban a los sacerdotes, ellos no podían regresar a la comunidad porque necesitaban ese certificado. Claro. Entonces, a estaba tan agradecido que no le importó eso, sino que regresa primero y pone en primer lugar a Jesús. Claro. Y luego su situación legal, digamos, de Ese dio volver, el paso. ¿no? Ajá. Ajá. Antes que los sacerdotes está Jesús. Sí, esto no es una interpretación, todavía estábamos en lección, Ujú. porque es una cosa que habría que saber de la ley, ¿no? Entonces aquí, Claro. para que conozcamos, leamos los paralelos para... Muy bien. conocer, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos como una posibilidad para que lean esos paralelos nuestros compañeros de Levítico, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la meditación justamente. Ya tenemos elementos para poder decir qué nos dice el texto, para que el texto se actualice a nuestra vida, a lo que vivimos hoy día, a lo que en familia, a lo que en la iglesia, a lo que cada quien, pues el texto nos puede estar dando un mensaje, una luz, ¿verdad? Una orientación. Así es. ¿Tú encuentras alguna? Pues, así para mí, a mí lo que más me llamó la atención, Sí. cuando lo leí, es la primera parte del versículo 14 que dice, Él, al verlos, les dijo. Uh-huh. Cuando nos dirigimos nosotros a Dios, Él nos mira porque somos sus hijos. Y Él nos habla de acuerdo a lo que nos ve, ¿no? Uh-huh. Él se abaja y mira nuestra situación y nos ayuda en nuestra situación y en nuestro alcance, ¿no? Uh-huh. Hay gente que no tiene habemos gente que no tenemos un alcance a lo mejor muy alto de conocimiento, hasta de espiritualidad, y así, abajándose a nuestro nivel, nos habla y nos ayuda en
y nos ayuda más de lo que, porque aquí no dice que los curara, a lo mejor estaban pidiendo, no sé, cercanía, no sabemos. Pues nomás le dicen, ten compasión, ten piedad. misericordia. Y Él da mucho más de lo que nosotros le pedimos, Él conoce nuestras necesidades. Es cuando nos mira y voltea esa mirada hacia nosotros, no sé, para mí yo sé que es mi respuesta a la oración. O sea, a veces no tendré escuchar precisamente las palabras, a menos que la lea aquí en la lección, pero a veces cuando estoy en la oración en misa, sí, a la hora de la consagración, a la hora de muchos momentos en misa, su mirada, o sea, saber que me está mirando, ¿no? Sí. Es lo que a mí me llama la atención en la reflexión. Claro, y yo creo que la mirada de Dios, la mirada de Jesús en este caso es una mirada de ternura, de compasión, tal cual, de que te toma en cuenta, de que te escucha, de que te pone atención, ¿no? Así es. Eso es muy importante, en la mirada, como es necesario mirar también a las personas con las que a veces hablamos, ¿no? Bueno, es una enseñanza que nos puede estar dejando el Evangelio. Cuando Jesús se dirige a las personas, los mira a los ojos, ¿verdad? Y los mira con misericordia. Así es. Y esto en misión, o sea, nosotros deberíamos estar en misión todo el tiempo. La misión permanente en la iglesia. O sea, todo el tiempo en la casa, en el vecino, con todos, ¿no? Y mirar, o sea, mirar, no nada más así pasar rápido, detenernos y mirar a quienes necesitan a lo mejor de nuestra compasión. Sí. No, a lo mejor no podremos ayudar a todos los digamos, los leprosos de hoy, que son aquellos que están tirados en la calle, que no tienen un hogar. No podríamos, pero mirarlos un poquito, darles algo de humanidad, regresar eso, ¿no? Claro, yo creo que sí, falta rescatar esa sensibilidad en la mirada, o de que con la mirada decimos muchas cosas, ¿no?, hacia las personas. Bueno, habrá que ser más conscientes en lo que miramos o cómo miramos. Yo estaba fijando en otra parte para nuestra meditación, dice 10 leprosos. Yo preguntaba, ¿cuáles son las lepras de hoy? ¿Cuáles son estas lepras que nos hacen pues sentirnos como estaban estos hermanos, ¿verdad? Estos 10 leprosos fuera de la ciudad, que a lo lejos prefieren, como no temen ser apedreados, ser allí lapidados, pues le dicen a lo lejos, Señor y Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuáles serían nuestras lepras que a veces nos impiden acercarnos a Dios, estar en comunión con los hermanos? ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esas situaciones que nos excluyen, que nos enferman, no solo en la piel externamente como lepra, sino más adentro, en toda nuestra vida, de lo cual necesitamos ser curados? Y a veces no acudimos a Jesús, preferimos seguir excluidos, desanimados, tristes, pero si ya está Jesús pasando por nuestra vida, si ya está Jesús entre nosotros, para eso ha venido, para salvarnos, para curarnos de todas nuestras dolencias y enfermedades, ¿por qué no acudimos a Él? Primero, identificar nuestras lepras, nuestras enfermedades. Segundo, pues buscarlo a Jesús. Jesús que viene a salvarnos, que viene a curarnos por dentro y por fuera. Yo creo que, segunda cosa, tendríamos que meditar en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestras lepras de cada uno? Y segundo, si acudimos o no a Jesús. Preferimos a veces ir a otra gente, ¿verdad?, que nos cobra incluso, o que nos hace enferma peor, ¿verdad?, nos hace cosas malas, ¿no? Bueno, entonces eso sería. ¿Ibas a decir algo? Sí, y a los leprosos, a los que tienen unas lepras que nosotros a lo mejor no tenemos y que están a lo mejor un poco excluidos, nosotros deberíamos de dar testimonio de Cristo, mirándolos e incluyéndolos, ¿no? Tratándolos. Hacer los gestos que tuvo Jesús, ¿verdad?, de mirarlos, de acercarse. A lo mejor curarlos no podremos, pero no siempre son, como usted dice, no siempre es una lepra física. Sí, hay otras lepras que también excluyen y que enferman. Y la última cosa, la tercera cosa que yo veo como meditación es lo de ser agradecidos. ¿Cuántas veces no hemos sido curados por el Señor? Vamos y nos inclinamos para recibir la confesión, o recibimos un favor del Señor, de Dios, o de las personas incluso que nos ayudan en un momento difícil, y no somos agradecidos con Dios ni con las personas. Si fuéramos entre nosotros agradecidos, todavía lo seríamos más con Dios. Por eso yo cuando les digo en misa, es que ir a misa no solamente es ir a pedirle al Señor, también es ir a agradecerle.
y era darle gracias, porque Así es. el que las gracias le da a Dios, pues ese recibe más bendiciones, ¿verdad? Ese alaba al Señor. Una manera de alabar y bendecir a Dios es dándole gracias. Y es lo que acción hizo de gracias, ¿no? Eso es misa. Esa es la Eucaristía, acción de gracias, que le elevamos a Dios porque reconocemos los dones, bendiciones y gracias que hemos recibido antes. Así es. Si no vamos a misa, quiere decir que luego no somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, ¿eh? Y que probamos otras cosas antes. Correcto. Y Sí. bueno, esta cosa del agradecimiento también, no hay que olvidar que es que sí, tienes razón, es que sí recibimos un favor de Dios, pero mi modo de ver es que todo lo bueno que tenemos es un favor de Dios. O sea, la familia, el trabajo, sí, Por los eso tendríamos que ser amigos, siempre agradecidos. siempre agradecidos, porque eso es un regalo virtud de que Él. identifica al cristiano. Y nos hemos vuelto alejados de Dios y pensar que esos dones son méritos nuestros. Sí, o que lo merecemos. Es que yo sí soy muy Sí, es bueno. que como el fariseo, ¿no? Como el fariseo. Y no siempre merecemos todo, y no siempre, y todos los favores no son méritos nuestros. Obviamente que no, ¿verdad? Por misericordia, por bondad de Dios, porque Él nos ama, ¿verdad? Aunque nosotros no seamos agradecidos, el Señor nos lo sigue dando. Así es. Y ya la última cosa, la meditación, pues que está abierto para todos, no importa si somos samaritanos, Cierto. africanos, ¿no? En cualquier momento que nosotros decidamos, Él está ahí. Sí, exactamente, que la salvación y la curación de Dios viene a todos. Sí. No solo es para unos cuantos, es que son estos nada más que van a la iglesia, o estos que están en el tal grupo, o los católicos. No, Dios trae la salvación para todos, ¿verdad? Nada más decidirse a acercar. Incluso los que no se portan, digamos, los que de verdad están súper alejados de Dios, hasta para ellos está abierto. Sí, para ellos, por eso es que el Señor espera con paciencia también que retornen, que vuelvan, o que haya alguien que los acerque. Esta es la misión de la iglesia, justamente, así de es. llevarles la salvación a esos hermanos que no lo conocen, llevarles la presencia de Jesús, ¿verdad? En sus vidas. Muy bien, pues vamos a hacer una oración a la luz de todo este texto que estamos escuchando, que estamos meditando, y pues una oración por la iglesia, una oración de acción de gracias, justamente, o de petición, o de ofrecimiento. ¿Quieres alguna oración compartir? Sí, yo les voy a compartir una que hago que es muy común para mí. Siempre le digo, Señor, mira, ya es tarde. Ahorita aquí es mediodía, pero ya es hora como de tomar un descanso, quédate conmigo y platiquemos. Platiquemos, Señor, y te doy gracias por quedarte, por mirarme, por hacerme estos favores que incluso sin pedírtelos, tú me los concedes. Enséñame a ser agradecida contigo de manera en que tú te lo mereces. No siempre lo hago adecuadamente. Permíteme, Señor, agradecerte, no solo también en estos gestos, sino volver a hacer lo que tú haces conmigo, con mis hermanos. Permíteme mirarlos como tú me miras a mí, o parecido, nunca podré hacerlo como tú. Y te doy gracias, Señor, por todas estas cosas buenas que nos das, y que abres tu reino para todos, para mí que soy mala, pequeña, ignorante. Te doy gracias porque estás conmigo y porque te sientas conmigo. Te pido, Señor, ayúdame a ser agradecida, y permíteme estar todo el tiempo mirándote como debe ser. Te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Te lo pedimos y te damos gracias. Yo, Señor, también quiero agradecerte la palabra que nos regalas en este día, esta palabra que viene a nuestro encuentro, como tú llegaste al encuentro de aquellos leprosos. Gracias por venir también a nuestro encuentro para darnos paz, para darnos luz, para sanar nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu presencia que nos salva, que nos alienta a seguir nuestro camino, en nuestra vida. Y también te agradezco todo aquello que has hecho en muchos hermanos nuestros, a los cuales has sanado, a los cuales te has acercado para curar de sus lepras. A través del ministerio de muchos sacerdotes, Señor, tú has curado enfermedades, dolencias, lepras, has dado tu gracia, tu salud, tu salvación. Gracias, Señor, por hacerme partícipe también de este ministerio, de este don, de ayudar a otros hermanos en sus enfermedades, en sus lepras, a través del ministerio sacerdotal. Te pedimos también, Señor, que sigas también
llegando a muchas otras personas a través de los misioneros y misioneras que has llamado a tu servicio. Que haya muchos más sacerdotes, más misioneros, que lleven tu presencia, tu palabra salvadora a otros hermanos que se encuentran enfermos, tristes, desanimados, o que no te conocen simplemente. Que podamos en este mes de las misiones, Señor, unirnos en la oración por la misión que le has confiado a la Iglesia, ¿verdad? De llevar tu presencia salvadora, tu palabra a otros hermanos. Y también, Señor, te ofrecemos pues nuestro trabajo de cada día para que podamos también contribuir con ello a la misión de la Iglesia a través de nuestras acciones, a través de nuestros servicios pequeños, pero que con ello contribuimos a la extensión de tu reino, a la extensión de tu presencia a los demás. También, Señor, queremos pedir que nos siga acompañando la presencia amorosa de tu Madre Santísima. En este mes también que rezamos el Rosario Misionero y que nos encomendamos a su cuidado maternal. Al final del mes celebraremos una fiesta grande en nuestra diócesis de Querétaro, pues queremos encomendarte los dolores, enfermedades, dolencias de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, para que por medio de María Santísima todos los dolores y enfermedades de nuestros hermanos encuentren consuelo, encuentren la luz y la salvación, ¿verdad? Que ella nos lleve a su Hijo Jesús. Y finalmente, Señor, te damos gracias también porque nos has reunido en torno a tu palabra, que nunca nos falte este pan, que nunca nos falte este alimento para continuar nuestro camino junto contigo a Jerusalén. Te lo pedimos por a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, Erika, pues muchas gracias. Gracias, todavía no falta el compromiso. Falta el número. Ya no menos nos íbamos. No, falta la parte en la que aterriza, digamos, todo esto en nuestra vida, que se el haga. compromiso y la contemplación. Sí, es. Esto cómo lo llevamos a la vida todos los días, ¿verdad? Qué compromiso, qué acción, cómo podemos ver al Señor presente todos los días, ¿verdad? A través de este texto. Así es. ¿Alguna? Pues mi respuesta? contemplación es esa. Él, al verlos, les dijo, Uh-huh. yo me quedo contemplando esa palabra porque Dios nos mira. Uh-huh. Dios no es una persona lejana de nosotros. Sí. Y está siempre pendiente, está siempre con nosotros, acompañándonos. Uh-huh. Y la mejor manera de ver de ver que alguien nos acompaña es cómo nos mira, ¿no? Okay. Entonces, Uh-huh. esa es mi reflexión. Mi compromiso, pues vigilar mi mirada con los demás. Okay. Estar viendo Sí. cómo veo a los demás. Y otro compromiso, que esta vez haré dos, pero nunca hago dos, es Uh-huh. ser agradecida con Dios. O sea, estar viendo todos los días Uh-huh. una forma de agradecerle, dedicándole mi trabajo, dedicándole... Hay una manera muy bonita que los que están en la cofradía del Sagrado Corazón Uh-huh. le dedican 1 hora al día. Okay. Y decir, bueno, de tal a tal hora voy a cuidarme extra. O sea, debemos hacerlo siempre. Uh-huh. Pero esa hora, hacer las cosas con muchísimo más amor para dedicarle todo esto, ¿no? Entonces, ser agradecida con Él y cuidar mi mirada con mis hermanos, ¿no? Cómo miro a los demás. Sería mi compromiso y mi contemplación. Okay. Muy bien, pues yo creo que también podemos seguir contemplando la presencia del Señor en nuestras vidas a través de donde nos ha curado. Yo creo que podemos traer a la memoria momentos, lugares, maneras como el Señor se ha acercado ya a nosotros, ¿no? A ver, recordar cuando el Señor me liberó de esta lepra, cuando el Señor me sanó de esta enfermedad, me dio la paz en esta situación. O sea, volver a esas experiencias de encuentro fuerte con Dios es muy significativo y nos alimenta, ¿verdad? Porque es alimentar nuevamente la fe que al final le pide Jesús a aquel hombre, ¿no? Vete, tu fe te ha salvado. La fe que nos salvó, la fe que nos llevó a confiar en que el Señor podía hacerlo y lo hizo.
Entonces, yo creo que meditar esos momentos o contemplar todavía más cómo el Señor nos fue curando, nos fue sanando en esas situaciones, es una opción, ¿verdad? Y cómo puede estar curando y sanando a otros enfermos hoy día. Tal vez a mí, tal vez a cada uno, ¿verdad? Cómo el Señor nos puede estar curando. Lo puede hacer porque los milagros ocurren, los milagros suceden, pero que a veces no los percibimos, eso es distinto, ¿verdad? Porque nosotros como que queremos las cosas a veces muy espectacularmente, ¿no? Sí, un milagro acá. Pero el Señor actúa de una manera silenciosa, curando y sanando muchos corazones, muchas personas en sus vidas, y desde luego reintegrándolos también a la comunidad, como hizo con estos leprosos. Y pedir por los que no piden eso, ¿no? O sea, tener fe que en ellos va a ser un cambio también, ¿no? Sí, claro. El Señor pasa, en algún momento va a pasar, sí, en sus vidas, como ellos, ¿verdad? Que estaban esperando que pasara el Señor. Bueno, hay que esperar que pase el Señor, que Él actúe, que Él haga su obra, que Él nos mire, que Él nos reintegre, nos reincorpore, ¿verdad? Nos levante de nuestras muertes, caídas, lepras, etc. Pero muy bonito lo que dice de recordar esos momentos y hacer del querigma un modo de vida. Sí. ¿No? Encontrar, o sea, buscar ese encuentro siempre. Sí, renovar esa experiencia del Señor que nos sanó, que nos curó. Y por último, pues, como dijiste, me uno a tu compromiso, ser agradecido. Ser más agradecido y manifestarlo, pues, con detalles. Este hombre dice que volvió y se postró rostro en tierra, le besó los pies, ¿verdad? Alabó, venía cantando y alabando. Sí. Pues son modos de expresar nuestro agradecimiento. Por eso cantar y alabar al Señor con la música, pues no es malo, al contrario, es muy bueno. Y qué bueno que podamos así también manifestar al Señor nuestra alegría, nuestro agradecimiento, con el canto, con la música. Con la confianza. Sí, claro. Se postró a sus pies ya, sí. ¿Cómo le vamos a manifestar nuestro agradecimiento al Señor por lo que nos ha hecho? Bueno, pues ese es el compromiso cada uno. Así es. Pues gracias, Erika, por Padre, esta oportunidad de acompañarnos en la Lección Divina. Gracias a todos también por seguirnos en esta transmisión de la Lección Divina de domingo a domingo, que vamos publicando lunes a lunes. Y pues seguimos pidiendo la protección de la Virgen Santísima por todos los misioneros. Un abrazo a los misioneros. Claro, sí. Y que los cuide, los proteja. Que los cuide, los viven ilumine. situaciones complejas. Sí, un saludo a Javi, que es un amigo misionero. Un misionero. Sí. Y la misión permanente en nuestra diócesis encomendada a la Virgen de los Dolores, pues que ella ruegue por nosotros, que ella interceda por todos nosotros pecadores. Así pues los invitamos a seguir orando también a todos, ¿verdad? Desde su casa, desde su hogar, por las misiones, la misión de la iglesia y los misioneros. Pues Dios les bendiga, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Bendiciones para todos. Florica.